de la vía del olfato, del gusto, de la audición y de la vista, ¿sí? Porque la vía sensitiva, la vía del tacto en sí, nosotros ya dimos cuando dimos la vía motora y la vía sensitiva, ¿se acuerdan? Todo lo que sube, primera neurona, o sea, eso dieron ya ustedes, ¿verdad? ¿Sí o no? Sí. Vamos a hablar ahora de lo que serían el resto de las vías. Y a mi gusto, la que más se puede preguntar y la que más interesante es la vía óptica. ¿Está bien? ¿Qué vamos a tener de nuevo que saber acá para la vía óptica? ¿Quién es la primera neurona? ¿Quién es la segunda neurona? ¿Quién es la tercera neurona? Al igual que el médula espinal, ¿sí? Ubicación por sobre todo. No es necesario que fibras usan, no es necesario que la vía córtico-espiral, nada de eso, nada más saber ubicación de cada uno, ¿sí? O al menos que sepan explicar más que otra cosa. Y vamos a hablar un poco primero lo de la vía óptica, ¿les parece? Que a mí, de verdad, a mí me parece, tipo, tiene mucho sentido. Cuando nosotros hablamos de la vía óptica, ¿sí? Primeramente vamos a tener los receptores, o sea, llega el estímulo de la luz, todo, etcétera, van a ser recibidos por los conos y bastones a nivel de la retina, ¿sí? Aquí llega la información, ¿sí? Esto pasa la información a lo que serían las neuronas bipolares, ¿sí? Que son las primeras neuronas en la vía óptica. ¿Está bien? Entonces, llega la info por los conos y bastones, pasa a las neuronas bipolares, ¿sí? Que es la primera neurona. Ellas a su vez van a mandar su axón a los que son las neuronas ganglionares, que son también llamadas como la segunda neurona, ¿sí? Hasta acá es demasiado tedioso. Ahora, ¿qué pasa? Estas neuronas ganglionares que están acá van a empezar a mandar su axón para formar lo que son los nervios ópticos, ¿sí? Y acá quiero hacer tipo una pausita para que se entienda algo. Nosotros, ustedes, no como yo que soy miope, pero vamos a tener, voy a apagar esto un ratito para que se entienda lo que voy a hacer. Nosotros en la vista vamos a tener dos porciones al menos cuando nosotros vemos. Bien, nosotros vamos a tener, vamos a suponer que esto es una nariz. Nosotros tenemos una porción nasal de la vista y una porción temporal, ¿sí? Es decir, si partimos el ojo en dos mitades, nosotros tenemos una porción nasal y una porción temporal. ¿Está bien? La porción temporal, es decir, la mitad por fuera, estoy mirando como si fuera que están mirando hacia atrás de mis ojos. La porción temporal del ojo, la mitad de hacia afuera, ella se encarga de la vista de la parte media. ¿Se entiende? Es decir, esta parte temporal hace que yo vea todo lo que se encuentra a este nivel. Nariz. Ahora, la parte nasal, ¿sí? Lo que se encuentra medial, mira hacia la parte lateral, es decir, todo lo que vea a los costados. ¿Se entiende lo que estoy explicando de acá? Purete. Entonces, acuérdense, la parte nasal es lo que mira hacia el lateral, ¿sí? Entonces, vamos a suponer por A o B motivo, yo tengo dañado, si por A o B motivo se daña la parte nasal de mi ojo derecho, ¿sí? Yo no voy a estar viendo toda esta mitad. ¿Se entiende o no? ¿Sí? Porque la parte nasal es lo que hace mirar este lado. No funciona y yo no veo esta parte. Si está dañado mi porción temporal, lo que yo no veo va a ser la parte más interna. Eso se entiende, ¿verdad? ¿Por qué les digo esto? Voy a borrar otra vez y voy a dejar en los circulitos nada más. Acá es nasal, por nariz y acá es temporal. ¿Por qué les digo esto? Miren. Esto que está en azul es así. Toda la información que viene de la retina nasal, ¿sí? Va bajando, decusa del otro lado y continúa, ¿sí? Por el contrario, acá el temporal viene, se junta con este lado
acá, no llega a cruzar, mantiene nada más su línea, ¿sí? Es decir, que una por parte de la vista nasal del ojo izquierdo se une con la vista temporal del otro y forma un lado del nervio temporal, del nervio, ¿sí? Al igual que una de las retinas temporales se une con la nasal del otro lado para formar el otro lado de la vista. Bien, ya ven colores, ¿sí? Vamos a ver acá. Voy a hacer en rojo y azul, no porque se hace el cerro, negro. ¿Se entiende más o menos lo que estoy hablando? Miren, cuando nosotros hablamos de lo que sería el quiasma óptico, es la decusación que nosotros tenemos acá. ¿Sí? ¿Por qué lo que tanto? Acá esto es temporal izquierdo más nasal derecho. O sea que acá la sumatoria es DI más LD. Y acá es nasal izquierdo más temporal derecho. ¿Por qué les hablo y ya les explico esto ya ahora? Porque miren, de acuerdo a qué nivel nosotros tengamos una lesión de lo que sería nuestro nervio óptico, es como va a estar reflejado en la vista. ¿Qué quiere decir eso? Si por A o B motivo, miren, y acá vamos a hacer la representación de cómo son nuestros ojitos. ¿Qué será acá? Creo que son 4. Miren, si por A o B motivo nosotros tenemos una lesión del nervio óptico en sí, o sea, los dos, nosotros ¿cómo vamos a ver? Este ojo totalmente tapado y el otro ojo chill. ¿Se entiende? Tenemos una lesión acá, ninguno de los dos ojos está bien. ¿Sí? Ahora, este es el primero. Si por A o B motivo solamente tenemos una lesión del temporal izquierdo, ¿cómo va a estar nuestro ojo? Esto vamos a partir la mitad y va a estar tapado. ¿La derecha o la izquierda? La derecha. La derecha, porque esto mira hacia allá. Entonces, este ojo va a estar tapado. ¿Sí? ¿Qué pasa si es que muy cortamos acá? Va a estar cortado el nasal izquierdo, ¿sí? Y el, ¿sí? Entonces lo que nosotros no vamos a ver sería la parte abierta del canal. ¿Se entiende? ¿Sí? En cambio, si acá nosotros cortamos, nosotros no vamos a estar viendo el temporal, es decir, acá va a estar tapado, aquí, ¿verdad? Si yo corté acá, el que mira hacia allá va a estar cortado y el que mira hacia afuera. ¿Se entiende? ¿Se entiende o no lo que está pasando? Sí. Entonces, de acuerdo al nivel de donde se corta, es que nosotros dejamos pierde esa parte de la vista, ¿sí? Es lo que comúnmente ocurre durante las lesiones del nervio óptico. Nosotros llamamos nervio óptico a la unión de estos dos. Ya, estos dos, ¿sí? Nervio, por eso son pares craneales, son dos pares. Nervio óptico derecho, nervio óptico izquierdo, ¿sí? Bueno, le explico esto nada más porque no sé por qué por este lado, pero porque se suele preguntar nada. ¿Sí? ¿Puedo borrar esto? Sí.
Y ahí nada más lo que termina explicando es que la segunda neurona va a terminar en las células ganglionares, ¿sí? Y van a formar el nervio óptico. Ese nervio óptico cruza del otro lado y van a llegar a lo que sería el cuerpo geniculado lateral. El cuerpo geniculado lateral va a ser una pequeña parte de lo que sería nuestro tálamo, que ya le vamos a conocer, pero nada más, así quiero que de verdad prendan su chip y acuérdense de que el cuerpo geniculado lateral está encargado de la vía óptica. Y eso, ¿sí? Entonces, primer receptor son receptor cono y bastón. Primera neurona, neuronas bipolares. Segunda neurona, neuronas ganglionares. Ahí se forma el nervio óptico. Y termina en el cuerpo geniculado lateral. ¿Sí? Bueno. De ahí del cuerpo geniculado lateral van a mandar su axón para terminar en la corteza del occipital. ¿Se acuerdan que habíamos hablado que la función del occipital era la vista? Que por eso que le dije, si es que por algún motivo llegan a tener un infarto o pierden la irrigación de la sangre que llega hasta el lóbulo occipital, lo primero que uno pierde es la vista. ¿Sí? Entonces acuérdense, el lóbulo occipital se encarga de la vista. Cuando hablamos de la vía auditiva, ¿sí? Habla de todo el pabellón auricular que manda el impulso nervioso, llega al tímpano, el tímpano mueve los huesecillos del oído, que son el martillo, el yunque, el estribo. Todo eso para mandar una información neumática, o sea, una vibración es más que otra cosa. Y acá hablamos de receptores y de primeras neuronas. También el receptor va a ser esto que se encuentra aquí, que es el órgano de Corti, ¿sí? Este órgano de Corti va a ser el que, bueno, escucha, el que discrimina la información. Acá es si necesitamos esto o no, ¿está bien? Normalmente la gente que es chismosa tiene bien desarrollado. El órgano de Corti manda su info a lo que sería el ganglio espiral, que es la primera neurona. ¿Está bien? Esta primera neurona va a mandar sus axones para lo que son los núcleos cocleares. ¿Y qué van a hacer estos núcleos cocleares? Van a cruzar la línea media y van a subir hasta encontrarse a lo que sería el polículo inferior, que es la tercera neurona. Y este polículo inferior va a mandar al cuerpo geniculado medial para terminar. De nuevo, es un chorizo de cosas, y sí, la verdad. Pero al menos, de verdad, si es que no entra luego nada, acuérdense de algo. Cuando hablamos de la vía óptica, todo termina en el cuerpo geniculado lateral. Cuando hablamos de la vía auditiva, todo termina en el cuerpo geniculado. Sí, esto no le entra, al menos que eso le entre. ¿Está bien? La vía gustativa, acá los receptores varían. ¿De qué varían? Varían de qué porción de la lengua está. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a tener, bueno, todos los botones gustativos son los receptores, pero la primera neurona depende. Si son los 2/3 anteriores de la lengua, es del facial. Si es del 1/3 posterior, glosofaríngeo. Y si es de la base de la lengua, el nervio vago. ¿Sí? ¿Qué pasa? Va a mandar su axón de nuevo al núcleo gustativo de Mageot, que se va a ir al núcleo ventral posterolateral del tálamo, y de ahí llega a lo que sería el parietal, que habíamos hablado nosotros que el parietal se encarga de la parte sensorial y sensitiva. ¿Está bien? No hay nada que me estoy apurando, sino que quiero tratar de decirles lo más importante. ¿Qué quiero que se acuerden? La parte gustativa que se suele preguntar. ¿De quién depende cada primera neurona en la lengua? Y que termina siempre, en este caso va a terminar en el parietal. Bien. Por último, la vía olfatoria. La vía olfatoria va a tener sus receptores que se sitúan en la parte superior de las narinas. Van a empezar a mover las células y empieza toda una célula olfatoria. ¿Sí? Estas son las células olfatorias. Estas células olfatorias van a mandar su axón hacia arriba y de tan fuerte que es su axón, van a empezar a perforar un hueso. Y ese hueso es el etmoides. Por eso nosotros tenemos la lámina cribosa del etmoides. ¿Se entiende? Que está lleno de agujeritos que son perforados por lo que son las raicecillas del nervio olfatorio. ¿Sí? Entonces, todas estas son las neuronas que reciben la información
perforan este hueso que es el hueso etmoides y juntos forman lo que sería el bulbo olfatorio. ¿Sí? Y este bulbo se adelgaza y forma lo que es el nervio olfatorio. Acá, miren, todas estas raicecillas perforan la lámina clivosa del etmoides, llegan y forman lo que sería el bulbo olfatorio. El bulbo se adelgaza y forma el nervio olfatorio. Y el nervio olfatorio nada más menciona, o sea, el bulbo nada más menciona que se divide en estrías, una lateral, una medial y una intermedia. Esto es mitad, ¿sí? Lo que sí quiero que se acuerden es esto, que tenés, que las raíces, o sea, las moléculas en sí de las células olfatorias, miren, las células olfatorias van a mandar su axón que van a perforar el etmoides, ¿sí? Y van a formar el bulbo olfatorio. El bulbo olfatorio se adelgaza y forma el nervio olfatorio. ¿Está bien? Vía gustativa es eso. O sea, perdón, vía sensorial es eso. Acuérdense, de la vista acordarse que termina en el núcleo geniculado lateral. La auditiva termina en el cuerpo geniculado medial. Perfecto. La del gusto termina en el parietal. Y nada más acordarse de cómo es su división. Y obviamente esto que les expliqué ya es si le queda, porque en fisio van a dar lo de por sí. Bueno, eso es vías sensoriales.